Si estás pensando en adquirir una nueva computadora portátil o laptop, has llegado al lugar correcto. Hoy te voy a guiar a través de algunos de los mejores modelos que puedes comprar hoy en día sin necesidad de gastar todos tus ahorros. Mi nombre es Juan y esto es The Persurrection. Comencemos con la Surface Laptop 4 de Microsoft. Y es que, para quien no lo sepa, la compañía encargada de desarrollar Windows también fabrica su propio hardware. Y a decir verdad, no está nada mal. Se trata de computadoras optimizadas para funcionar de la mejor forma al estar integradas concretamente con el sistema operativo, las cuales además gozan de un buen diseño y calidad de construcción en sus materiales, prometiendo de esta forma durabilidad a lo largo del tiempo. La gente no suele cambiar de PC tanto como cambia de móvil, por lo que una computadora casi siempre debe aguantar más años. En este caso contamos con un diseño elegante con una carcasa de aluminio y opciones de color variadas, ofreciéndonos también dos acabados para el teclado, uno en tela alcántara y otro en metal. Se destaca como una opción estéticamente atractiva en el mercado de portátiles, con un diseño bastante propio y distintivo. En cuanto a conectividad, incluye una variedad de puertos con énfasis en la presencia de puertos USB-A. Tengamos en cuenta que muchas laptops actuales han cambiado estos por puertos tipo C, que si bien son más pequeños, veloces y modernos, aún siguen siendo incompatibles con dispositivos que usamos día a día como los pendrives o los micrófonos o prácticamente cualquier cosa que no sea un celular. Así que bien ahí Microsoft, bien ahí. Contamos con distintas opciones de rendimiento que se podrán ajustar a nuestro presupuesto y también a nuestras necesidades, todas ellas con procesadores Intel de generaciones muy recientes, y su batería es sorprendentemente buena para lo que uno normalmente espera de un portátil. Una opción más calidad-precio son las VivoBook 15 de Asus, que se encuentran alrededor de los $500 o su equivalente en la moneda de tu país, y vienen con distintas y variadas configuraciones de hardware dependiendo de tus necesidades y también de tu presupuesto, claramente. Durante años este fabricante ha demostrado ser uno de los mejores en lo que tiene que ver con laptops, al brindar productos con una muy buena calidad, pero al mismo tiempo razonablemente económicos. Su aspecto estético, sus materiales de construcción y su diseño son otros aspectos importantes a considerar, pues muchas veces cuando pensamos en laptops económicas, lo primero que se nos viene a la mente es algo ahí todo mal hecho, que no se ve muy bien que digamos y con el tiempo comienza a fallar más temprano que tarde. Pero en este caso eso no es así. En esta serie de portátiles contamos con diferentes configuraciones de hardware con procesadores Intel Core del i3 al i7, con lo que tendremos el rendimiento suficiente para mover la gran mayoría de aplicaciones cotidianas sin mayores problemas, pudiendo mejorar en este aspecto hasta donde el presupuesto nos lo permita. Otro aspecto muy importante a considerar es el respaldo de la marca, y es que Asus tiene una fuerte presencia en nuestro continente, por lo que cualquier eventualidad puede ser solucionada de una manera más sencilla que si compramos algo del otro lado del mundo y luego necesitamos garantía. En la descripción y el comentario fijado te dejaré un par de enlaces a algunos modelos que se venden en Amazon México, los cuales cuentan con una importante característica que todo portátil debería tener, y es unidad de estado sólido o SSD, un componente que desde hace unos años ha venido a reemplazar a los clásicos discos duros mecánicos de toda la vida. ¿Qué tal si ahora hablamos de Huawei y sus MateBook D14? La ultra hiper mega reconocida marca antes líder en el mundo de los celulares. A medida que fue perdiendo terreno en ese campo, lo fue ganando cada vez más en las laptops. Sus portátiles destacan por tener un diseño bastante minimalista y elegante, siendo ligeras y fáciles de transportar al tiempo que bastante resistentes. El modelo de 14 pulgadas con carga rápida de 65 vatios y Bluetooth 5.1 viene con el procesador Intel Core i5 de 11ª generación, 8 GB de RAM y 512 de almacenamiento interno. Hay otras versiones con distintas configuraciones de hardware dependiendo de las necesidades que busques, pero en general toda la línea de MateBooks de Huawei son sin duda alguna bastante recomendables, puesto que ofrece muchas características interesantes y al mismo tiempo el respaldo de una marca que ya es conocida por prácticamente todos nosotros. Cuentan con puertos jack de 3,5 mm para conectar auriculares o altavoces, construcción casi que enteramente en metal y Windows preinstalado optimizado por Huawei para que corra de la mejor manera posible. Con este tipo de laptops olvídate para siempre de problemas tan típicos como fallas en los controladores o funciones que deberían pero no están disponibles, cosas que sí pasan en otros modelos de otras marcas. Y es que Huawei ha estado trabajando mucho para unificar todo su ecosistema, siendo las MateBook parte importante de este. En la descripción y en el comentario fijado te voy a dejar enlaces de compra desde Amazon.
Ahora bien, puede que Huawei haya hecho excelentemente las cosas en el mundo de los celulares antes de que le metieran el pie, pero de ese cuento hablamos en otro video si quieren. Pero una que lleva muchos años, incluso antes de que Huawei se atreviera a fabricar portátiles haciéndolos, es Lenovo. Esta compañía que compró nada más y nada menos que a IBM, el padre de las PCs, cuenta con una tecnología bastante avanzada en todos sus productos, incluso sus laptops más calidad-precio. Su serie IdeaPad nos ofrece procesadores de alto rendimiento, pantallas Full HD, mucho espacio de almacenamiento y sobre todo un bajo costo. Es el portátil perfecto para estudiantes o para todo lo que tiene que ver con trabajos de ofimática. Aunque probablemente su rendimiento no sea el mejor a la hora de ejecutar juegos potentes o editar video, tareas que usualmente suelen requerir más potencia, lo cierto es que cumplen bastante bien con el objetivo que tienen. Lenovo lleva muchísimos años fabricando portátiles y como dicen por ahí, la experiencia es algo que no se improvisa, por lo que cuando compras una de sus laptops puedes tener la tranquilidad de que estás comprando un buen producto. La serie IdeaPad, al igual que la MateBook de Huawei, es bastante extensa y cuenta con distintos equipos, pero en general entre todo su catálogo se puede encontrar algo que se ajuste a tus necesidades y a cuánto quieras gastar. Esa es la magia de las laptops Windows, mucho hardware distinto diseñado para un software único. Pero ¿y si no quieres una Windows? En caso de que quieras probar un sistema diferente, entonces te recomiendo una MacBook. Y antes de que te salgas del video y me digas te pelas, MacBooks son carísimas, espera un momento. A día de hoy en estas PC de Apple ha llegado la nueva generación del chip M3 y esto ha pasado que aquellas un poco más antiguas, como por ejemplo el modelo Air del 2020, hayan bajado muchísimo, con lo que en la actualidad se puede conseguir por menos de $800. Y para las tremendas bestias que son en cuanto a rendimiento, esto es una ganga. Recomendables en el caso de que busques principalmente edición de video y contenido multimedia. Photoshop, Premiere y demás programas se moverán sin problemas en esta. El único problema con las MacBook Air M1 que a día de hoy se pueden conseguir muy económicas es que tienen poca capacidad de almacenamiento. Aquellas con más memoria suelen ser más caras y esto sin duda alguna es un aspecto importante a considerar. De todas formas, también te queda el enlace en la descripción y el comentario fijado para que le eches un ojo. Déjame saber en los comentarios para ti cuáles son las mejores laptops calidad-precio, cuáles pondrías en este top y por qué. Yo como siempre los estaré leyendo, respondiendo y dándoles corazones. Si quieres que te regale un celular, simplemente sígueme en Instagram, el enlace lo encontrarás en la descripción del video y una vez allí únete a mi canal de difusión donde constantemente estamos dando premios para todos. Eso sería todo por ahora, nos vemos luego, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros 2 videos que les dejo por aquí.